Es un país espectacular lleno de belleza, pues los más hermosos paisajes que nos puede ofrecer Europa se encuentran aquí. Cerca del 60% del territorio es montañoso, pues no es extraño encontrar aldeas en las altas cimas alpinas, y existen unos 7000 lagos en toda la nación. Pero por encima de todo eso está el simple pero intenso placer que nos aporta respirar el aire puro de los cientos de árboles y bosques, que contrastan perfectamente con la luz solar, donde se ha registrado un crecimiento económico muy alto, convirtiéndola en una de las naciones más ricas del mundo. Además, ¿puedes creer que está prohibido tener solamente una mascota? Todo esto es solo un poco de lo que nos puede ofrecer Suiza. ¿Me acompañas a conocerla? Pero antes de empezar te invitamos a suscribirte a Universe Planet y nos apoyes con un me gusta, ya que esto nos ayuda a llegar a más gente y seguir trayéndote más contenido como este. Suiza es conocida en el mundo por deportes como el esquí o actividades como el senderismo, porque qué mejor país para admirar los preciosos paisajes boscosos y rocosos de su entorno con el aire más rico que tus pulmones pueden conocer, y terminar tomándote el café más caro del mundo. Bueno, estos son solo algunas de las cosas que nos ofrece esta nación. Su nombre oficial es la Confederación Suiza, y en el mapa la encontramos en el centro de Europa, sin salida al mar como podemos observar. Pero hay que acercarnos más. La Confederación Suiza colinda con Alemania al norte, con Francia al oeste, al sur encontramos a Italia y al este se encuentra Liechtenstein y Austria. Suiza tiene una superficie total de más de 41.000 kilómetros cuadrados, con una población de más de 8 millones de habitantes. En Suiza no hay ninguna religión estatal oficial. La religión principal es el catolicismo con el 37% de la población, ya que el resto se declaró no religiosa. La moneda oficial es el franco suizo y existen 4 idiomas oficiales en la Confederación: alemán, francés, italiano y romanche. Esta última es originaria del país y únicamente se habla en Suiza. Dividida políticamente en 26 cantones, en los que cada cantón tiene su idioma oficial. Su principal centro urbano es Berna, quien además es la capital del país, mientras que Zúrich ostenta actualmente el título de la ciudad más poblada del territorio. En Suiza, el suicidio asistido es legal. De acuerdo con una ley, cualquier persona en su sano juicio que durante un periodo de tiempo determinado haya expresado un deseo constante de terminar con su vida, puede solicitar una muerte voluntaria asistida. Sin embargo, las personas deben suicidarse por su cuenta, es decir, tomando medicamentos ellos mismos. Por ejemplo, es el país del chocolate. Anualmente se producen 180.000 toneladas de chocolate y se consumen unos 11 kilos de chocolate por persona. Suiza tiene una bandera cuadrada. Solo Suiza y el Vaticano comparten una bandera cuadrada como estado independiente en el mundo, y es erróneo representarla con una forma rectangular como el resto de naciones. El café de la ciudad de Zúrich es el más caro del mundo, pues ronda los 3 euros aproximadamente. Los Alpes son menos suizos de lo que creemos. Eventualmente escuchamos Alpes suizos y nos imaginamos este país, pero la realidad es que menos del 15% de la cordillera de los Alpes se encuentra dentro de Suiza, aunque claro, el 65% del territorio del país se encuentra sobre esta cadena montañosa. El empresario suizo Henri Nestlé inventó el café instantáneo en Suiza en 1938 y junto con Daniel Peter inventaron el chocolate con leche en 1875. Está prohibido tener solo una mascota. Si los suizos se plantean tener una mascota, como un conejo, un ratón o un canario, la ley suiza les obliga a tener 2 como mínimo, pues Suiza está muy apegada con el bienestar animal y su ley es de las más estrictas del mundo, por lo que consideran el aislamiento animal como un abuso. Y si tienes un perro, debes pagar impuestos, los cuales varían en función del tamaño y peso del animal. Además, los propietarios deben hacer un curso de capacitación para saber cómo cuidar de forma más adecuada a sus mascotas. Es uno de los ya pocos países europeos con servicio militar obligatorio para los hombres. Suiza hasta el día de hoy sigue sin pertenecer a la Unión Europea. La prostitución es legal. El distrito 2 de Zúrich o el barrio de Wackis en Ginebra
Suiza es común ver estas prácticas, aunque por ejemplo en Zúrich prohibieron los escaparates, típicos de Ámsterdam, desde el año 2003. Es una de las naciones más felices del mundo. En 2016 ganó el segundo puesto y en 2015 llegó a ser el país más feliz del mundo según el ranking mundial de la felicidad. Según esto, por buena atención médica, libertad, buen gobierno, salud e ingresos. Suiza es cuna de la Cruz Roja, fundada en Ginebra en 1863. Donde aún podemos encontrar su sede central, misma bandera suiza pero invirtiendo sus colores. Los relojes suizos son de los más costosos del mundo y es un lugar caro para vivir. El precio medio de una vivienda es de 12.000 euros el metro cuadrado. Por su parte, el precio medio del alquiler de un apartamento de 3 habitaciones, según algunos datos, es de 2.150 euros al mes. Pero pues dentro del país se compensa bastante, y es que Suiza es de los países con los sueldos más elevados. Un salario promedio en Suiza es de más de 80.000 euros al año, por lo que tampoco hemos visto quejarse a un suizo de vivir aquí. Pero como viajero tampoco es que te vayas a gastar un ojo de la cara por visitarlo. Te ponemos un promedio de los precios. Por ejemplo, alquilar un coche pequeño durante el día cuesta unos 46 euros. Un litro de gasolina cuesta 1,4 euros. Un boleto de autobús o metro está en 3 euros. Un taxi del aeropuerto al centro de la ciudad de Ginebra cuesta unos 37 euros aproximadamente. En cuanto a comida, bueno, los precios sí son un tanto elevados, pero nada fuera de lo normal. Por ejemplo, un menú en una hamburguesería cuesta unos 13 euros en promedio. Comer en un restaurante de precio medio puede costar unos 18 euros más o menos. Cenar, bueno, la cena ronda los 23 a 32 euros aproximadamente. Para hospedarte, creo que es sumamente económico en cuanto a en qué país nos encontramos. Una habitación doble en un hotel de precio medio con desayuno incluido cerca del centro de Ginebra ronda los 91 euros. Y esto es solo un poco para que te des una idea de qué tan cara es Suiza. Realmente no es cosa del otro mundo visitar este país. Solo que sí, debes estar consciente que para visitar este país tendrás que meterle un poco más de dinero a tu presupuesto. Berna es llamada la ciudad federal y es sede de todas las autoridades federales de Suiza. Las calles, plazas y puentes de la apacible ciudad suiza invitan a recorrerlas a pie. Al caminar por las calles de Berna te podrás dar cuenta rápidamente que es una ciudad reservada, silenciosa y escandalosamente limpia. Por algo siempre suele aparecer en los índices de calidad de vida como uno de los mejores lugares para vivir. Tal vez por esa misma razón, explorarla, conocerla y vivirla, aunque sea durante poco tiempo, merece mucho la pena. Estamos seguros que muy probablemente cuando escuchas la palabra Suiza se te vienen a la mente, entre muchas otras cosas, los paisajes de esta montañosa nación y las villas alpinas tan hermosas que a más de uno le daría muchísimo gusto conocer. Respirar el rico oxígeno de las aldeas suizas, y no me refiero a cantidad, sino al aroma fresco de estar en la cima de una montaña rodeada por árboles, humedad y frío. Pero Suiza no es solo bella por esto. Hay otras maravillas, obras de la naturaleza y el trabajo del ser humano que merece mucho la pena conocer, y yo te las voy a mostrar. Conozcamos juntos el Valle de Lauterbrunnen, una de las reservas más grandes de Suiza. Este precioso valle forma una letra U desde todas las perspectivas, formado por grandes paredes rocosas gigantescas y unos picos altos. Los prados alpinos son sin duda una de las cosas más llamativas, y las románticas posadas de montaña que la adornan la hacen verdaderamente única y bonita. A este lugar también se le conoce como el Valle de las 72 Cascadas, por obvias razones. Son bastantes las caídas de agua en esta majestuosa comuna suiza, en las que descansan 6 localidades únicas e igualmente preciosas, que seguro adorarás pasar un tiempo por aquí. Si te encantan las montañas, el frío, la vegetación exuberante y la textura de humedad en el aire al respirar, los Alpes suizos de este valle te agradarán. Algo que no te puedes perder es la Villa Wingen, una pequeña aldea y la más visitada de las localidades que hay en este valle. Un deleite para la vista a primera impresión. Es flanqueada por el inmenso panorama de los Alpes berneses y al pie del espectacular valle de Lauterbrunnen. Caminar y caminar por este lugar sin dudas te dejarán anonadado, pues pasear entre las calles de la aldea con cada paso que des se convierte en una emoción y una experiencia que nunca olvidarás.
olvidarás en tu vida. A lo lejos de este valle descansa el pico macizo montañoso de Jungfrau, el más alto de esta categoría en la Confederación, con 4.148 metros de altura. Además, antes era casi imposible subir, pero en la actualidad hay un ferrocarril que circula por el interior de la montaña hasta la estación Jungfrau, a más de 3.000 metros de altura, donde podrás tener una vista maravillosa de los Alpes suizos. Y creo que no te puedes perder Grindelwald, y es que Suiza está repleta de valles. Grindelwald es uno de esos lugares espectaculares para los amantes de los paisajes típicos de Suiza, con sus casas de madera salpicando enormes prados verdes, una delicia para la vista que no tiene igual. A este lugar se puede acceder mediante una ruta de tren fantástica que apreciarás bastante hasta tu llegada. ¿Qué tal te está pareciendo Suiza hasta ahora? ¿Nos apoyarías con un me gusta? ¿Y qué te parece este lugar? Se llama Las Cataratas del Rin, casi cerca de la frontera con Alemania y a menos de una hora en tren de Zúrich. Un hermoso lugar para admirar y conectarse con la naturaleza. Miden unos 150 metros de anchura y 23 de alto, por lo que son el salto de agua más grande de Europa Central. Como te habrás dado cuenta, hay una enorme roca en medio que ha resistido a la gran erosión del agua, donde se puede acceder en barco y desde lo alto sentir toda la fuerza de la naturaleza. Y si de agua hablamos, Suiza cuenta con más de 1500 lagos en su territorio. De hecho, según algunos datos, nunca se está más lejos de 16 kilómetros de uno de ellos, y todos son majestuosamente preciosos, ya que el 60% de la energía producida en el país es hidroeléctrica. Pero queremos presentarte el lago más resaltante a nuestro parecer. Es Blaussee, uno de los lagos de montaña más bonitos que visitar en el país, pues gracias a su particular color azul intenso de sus aguas cristalinas, te hace sentir en un mundo diferente, un lugar muy apacible donde sentirte desconectado del resto del mundo sin lugar a dudas, y donde puedes pasarla bien con tus seres queridos, y hacer incluso una ruta de senderismo. Ya te mencioné que puedes recorrer toda Suiza de villa en villa, de ciudad en ciudad, en un paradisíaco tren panorámico. Creo que es la mejor, eficaz, cómoda y relajante forma de descubrir Suiza, y es algo que debes asegurar. Cerramos el video con una vista desde el cielo de las ciudades más bonitas del país, como por ejemplo Zúrich, quien para muchos es la ciudad más cara del mundo y de las de mejor calidad de vida del planeta. No nos extraña que Zúrich por todos los ángulos sea preciosa. El idioma oficial aquí es el alemán. No olvidemos a Ginebra, que estoy seguro que tenías la intriga si aparecería en el video. El francés es el idioma oficial de la ciudad y su cantón, junto a un lago que lleva su nombre, es una ciudad espléndida para pasarla bien. Junto con Zúrich, son de las ciudades más caras del mundo según el gigante bancario suizo UBS, como las más inasequibles del globo, tanto cuando se incluyen los costos de la vivienda como cuando se excluyen de los cálculos. ¿Y qué me dicen de Basilia? Ubicada junto a un río, una ciudad llena de contrastes sorprendentes, que combina edificios históricos con arquitectura moderna, que tiene un carácter cosmopolita asentado en vivas tradiciones. Su idioma oficial es el alemán, para que te vayas preparando. Por último, cerramos con la ciudad de Lucerna, la más preciosa del país, a nuestro parecer, claro. Una compacta ciudad suiza en medio de las montañas nevadas del lago Lucerna. La colorida ciudad antigua limita al norte con la muralla Musikmauer del 870 después de Cristo, con un puente cubierto llamado Kappelbrücke, porque sí, aquí el idioma oficial es el alemán. Construido en el 1333, une a la ciudad vieja con la nueva, por decirlo de alguna forma. Sé que faltaron muchísimas cosas por mencionar. Este video se queda corto en comparación a lo que nos ofrece Suiza. Sin embargo, no quería dejar pasar lo más resaltante que nos pareció esta nación. Si el video te gustó, dale me gusta a este video y suscríbete. Esto fue Universe Planet. Nos vemos en el próximo video.